Hola seguidores, muy buenas tardes. Hoy vamos a tratar el tema de la pandemia actual y sus nuevas cepas. El título del video considerado es ¿qué temer? ¿Qué riesgos hay? Para introducirnos en el tema que queremos analizar y la hipótesis que deseamos postular, primero tenemos que hacer una revisión de los datos actuales de la pandemia de coronavirus o COVID-19. Con respecto al mundo, a nivel planeta, los infectados o contagiados o total de casos son 350 millones. La cantidad de muertos en el mundo son 5.600.000. Los casos activos en el mundo, 3.300.000. Centrándonos en Argentina, en el país en que residimos actualmente, la cantidad de infectados o contagiados o de casos al momento en la República Argentina es de 7.500.000. La cantidad de muertos en Argentina, 120.000, y la cantidad de casos activos, alrededor de 100.000. Debemos resaltar que estos datos son referencia de la tercera semana de enero del 2022. Ahora queremos hacer un repaso de las cepas. En los comienzos de la pandemia de coronavirus o COVID-19, las primeras cepas fueron beta y alfa. Las últimas o más actuales, la Omicron, la mezcla de coronavirus e influenza, que creo que se llama Flurona, la Delta, la Mu y otras que estuvieron en el medio cronológicamente hablando. También consideramos que debemos repasar un poco de historia previa acerca de epidemias y pandemias a nivel mundial, como por ejemplo los nombres, la cantidad de muertes, la época en la que ocurrieron, la duración estimada y si hay una posible causa de fin de la misma. Comenzando con la primera o más relevante, consideramos que es la viruela, que tuvo alrededor de 300 millones de muertes. ¿En qué época se llevó a cabo la viruela? Alrededor de 1796. La duración lamentablemente la consideramos indeterminada, pero se considera que los primeros casos fue hace 3.000 años atrás. La siguiente, la segunda, en caso de prioridad o mayor cantidad de muertos, la de el sarampión, con 200 millones de muertes. ¿En qué época fue? En 1954. La duración también la consideramos indeterminada. ¿Por qué? Porque en México, en el año 2020, seguía habiendo casos de sarampión. Las causas del fin fue la vacuna triple, por ejemplo. O sea, la causa de su fin fue la vacunación. Luego le sigue en nuestra priorización la peste bubónica o peste negra. Recordemos que la imagen clásica de esta epidemia es la imagen de los médicos con la túnica oscura y esa máscara de cuero con forma de pico de ave en la que supuestamente se filtraba y se aromatizaba el aire previo a la inhalación. ¿Qué cantidad de muertes tuvo la peste bubónica o peste negra? 150 millones. ¿En qué época se llevó a cabo? En 1594. La duración estimada se puede decir que ronda los 7 años. Bien, ¿cuál es la hipótesis que queremos poner sobre la mesa y no nos resulta para nada agradable? Los riesgos o el riesgo que consideramos que hay. ¿Qué pasa si se genera una nueva cepa del coronavirus o COVID-19 muy contagiosa? Tan contagiosa como la actual Omicron o aún más, pero con una mortalidad mucho más elevada, como por ejemplo la mortalidad de la viruela o el sarampión en su época respectiva. No queremos ser alarmistas, no queremos ser apocalípticos, pero consideramos conveniente tirar este riesgo, esta probabilidad sobre la mesa. ¿Qué pasa si surge una nueva cepa del coronavirus o COVID-19 que sea hipercontagiosa como la Omicron, pero con una mortalidad muchísimo más elevada de la actual, como por ejemplo la viruela o el sarampión?
¿Qué podemos proponer? ¿Qué recomendamos? Seguir con las medidas de prevención, no relajarnos, no bajar los brazos, seguir usando equipo de filtración, como por ejemplo barbijo, continuar con la desinfección de manos, ventilar los ambientes, asegurar la higiene en general y vacunarse. No por algo el 99.9% de los médicos del mundo hoy recomiendan vacunarse. Recordemos que son profesionales basados en el método científico. Otras recomendaciones: guardar, acumular, estoquear más barbijos o máscaras o semimáscaras con antiparras, guantes descartables, trajes o mamelucos enterizos impermeables, como por ejemplo los trajes Tyvek. Guardar desinfectantes como por ejemplo cloro, lavandina y alcohol etílico. Guardar medicamentos como paracetamol. Almacenar agua, almacenar comida, almacenar otros medicamentos, combustibles y municiones. También recomendamos tratar de mantenerse en muy buen estado físico. Como siempre, esperamos que el video les guste y les sea útil. Si les gustó, por favor, denle like y compártanlo. Ayude a más personas a prepararse contra imprevistos indeseados. Cuídense mucho, sean felices, hasta la próxima.